habíamos anunciado, continuamos en Enfoque de los Sábados, ahora con el ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Hay varios temas aquí que están enlazados con lo que hemos estado conversando con el ministro de Economía. Bienvenido, ministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Raúl, Alejandra, es un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días, ministro. Lo que me gustaría en primer término es tener un escenario de cómo es la situación laboral en el Perú. Ya hay una permanente queja, primero de los desempleados, segundo de los que están buscando empleo, pero tercero de los que dan también empleo, que dicen, bueno, hay que cambiar las normas laborales, es muy difícil, es muy caro, etcétera. Hay un pesimismo dominante y es sin duda el que más influye sobre todo, no solo en la protesta, sino en el desánimo, y no solo de todo el mundo, sino fundamentalmente de las generaciones jóvenes. O sea, hay pues una cosa que tiene una enorme influencia psicológica y política, mucho más allá de las tendencias y polémicas. ¿Cuál es exactamente el cuadro que tenemos y hacia dónde tenemos que ir con políticas acertadas? Muy bien, don Raúl. Como he mencionado en distintos foros y en varias ocasiones públicamente, el mercado laboral peruano es un mercado muy débil, es un mercado fragmentado, un mercado que se mueve prácticamente en la informalidad en más de un 70% de las posiciones laborales. Es un mercado que por lo tanto genera muy poca productividad y por ende tenemos niveles remunerativos casi de subsistencia en la mayoría de los trabajadores peruanos. Más de 70% de informalidad en general. En los jóvenes el tema es aún más preocupante. Los jóvenes tienen por encima de 80 tantos % de informalidad laboral y un nivel de desempleo muy superior al del promedio de la economía. Además, aún más generando esta sensación de frustración que usted bien describe, 62% de los jóvenes que tienen algún tipo de instrucción superior, llámese una instrucción técnica o una carrera profesional, cuando ingresan al mercado laboral, por primera vez, más del 62% de ellos lo hacen en temas que no tienen prácticamente nada que ver con aquello que estudiaron. Por lo tanto, hay frustración, hay poco desarrollo de línea de carrera y hay un nivel remunerativo muy bajo para los jóvenes. En 2/3 partes de los trabajadores peruanos, formales o informales, se desenvuelven en 3 estructuras laborales que son muy poco proclives a generar desarrollos laborales productivos. Microempresas de menos de 10 trabajadores, 22%. Emprendimientos individuales sin una formación técnica o profesional, 33%. Y trabajo familiar no remunerado, 12%. Sumamos esos 3 acápites de estructuras laborales en el país y nos da 2/3 partes de los peruanos trabajan en entornos laborales en donde no tienen, evidentemente, cobertura laboral adecuada, no acceden a seguridad social como deberían, tienen niveles remunerativos muy bajos por la baja productividad de los entornos en los cuales se encuentran, en donde no hay tecnología, en donde no hay líneas de carrera para poder seguir desarrollándose, etcétera. Ese panorama es el que estamos transformando. ¿Cómo lo venimos transformando? A través del Ministerio, trabajando en lo que corresponde con el Consejo Nacional del Trabajo, venimos ya estudiando técnicamente varias medidas que van a permitir simplificar procesos y van a permitir modificaciones en determinadas normativas que están próximas a salir ya, porque hemos trabajado técnicamente en el seno del Consejo varias cosas. Y perdón, don Raúl, para terminar, y en paralelo estamos estructurando, todavía con apoyo del Consejo Consultivo del Ministerio, para llevar en abril al Consejo Nacional la propuesta de la reforma laboral integral, que es el gran cambio que queremos hacer a través de la revisión de los regímenes laborales, la simplificación de los mismos, la racionalización de los costos para, sin perjudicar al trabajador, no generarle sobrecarga al empleador, y la facilitación del ciclo laboral, contratación, desarrollo y eventual desvinculación del trabajador. En eso estamos, don Raúl. Toda esa situación, en realidad, al final de cuentas ya nos hace referencia solamente pues al Ministerio de Trabajo, es decir, hay unas circunstancias nacionales, unas condiciones generales que están impidiendo efectivamente el desarrollo de un sistema de trabajo más o menos humano, más o menos civilizado, más o menos moderno, ¿no es cierto?
Al final de cuentas tiene que ver con la economía, tiene que ver con los actores empresariales y dirigenciales, tiene que ver en realidad con un esfuerzo educacional que también es central. Allí se tienen que aplicar además una serie de tácticas y estrategias de persuasión y convencimiento, es decir, el trabajo social, didáctico, por así decirlo, también es central y fundamental. En otras palabras, cómo empalmar aquello que el Ministerio de Trabajo ha emprendido o está emprendiendo con todas estas otras necesidades paralelas, porque de lo contrario no se podría caminar. ¿A quién le interesa que se mantenga en una situación de informalidad como la que tenemos? ¿Quién sale ganando con los bajos sueldos o con la desocupación? Hay efectivamente malformaciones que dependen de la manera en que el sistema está organizado, y hay quienes sí salen ganando con ese sistema así. La reflexión es bien importante. Hemos visto en las recientes encuestas de opinión a nivel nacional que el tercer problema que presentan los peruanos como el más preocupante es el de empleo. Y yo creo que socialmente ese es el principal problema. Los primeros dos problemas son sin duda muy difíciles, el tema de la corrupción y el tema de la seguridad ciudadana, por supuesto que sí, estamos trabajando fuertemente en todos los frentes del gobierno para combatir esos temas, pero ya cuando entramos en la problemática social propia del ciudadano peruano, de la familia peruana, el gran tema es el trabajo. Y es el día a día. Es el día a día, es lo que le brinda tranquilidad y seguridad a una familia en todo el Perú. Yo acabo de estar, don Raúl, Alejandra, ayer en Piura. He estado en Piura desde anteayer, en realidad, jueves y viernes en Piura, viendo esta problemática de los desastres naturales que realmente es alarmante, es muy preocupante, y atendiendo una serie de reuniones, mesas de trabajo, audiencias públicas en torno a temas laborales y a temas sociales, tanto en Piura como en Talara. He ido a Petroperú, he estado en el Consejo Municipal en Talara con la población expresándome preocupaciones y temas no solamente laborales, sino sociales. Y de verdad estamos en una situación muy crítica. Talara es una zona que tenemos que apoyar radicalmente. Petroperú tiene su problemática y la hemos revisado ayer integralmente y vamos a ir en camino correcto, creo yo, con Petroperú y toda la problemática social y de vinculación con la comunidad. Creo que hay un excelente nuevo equipo en Petroperú que tiene la figura muy clara y ayer hemos estado en esta mesa de diálogo con los actores laborales y sociales llegando a conclusiones. Pero también Talara tiene una serie de deficiencias enormes que tenemos que apoyar. A lo que voy es, regresando a su punto, don Raúl, Si por el Ministerio de Trabajo fuera, generaríamos empleos por decreto, ¿correcto? Y si yo tuviera la solución mágica de la modificación de la legislación laboral para generar por decreto empleo, ya lo hubiéramos hecho. No es tan fácil, porque la generación de empleo se sustenta, se basa en una economía laboral que tiene que crecer. Una economía laboral que tiene que crecer por encima del 4% para poder generar empleo cada vez más formal y empleo en sectores que generen productividad laboral adecuada. El ministro de Economía acaba de estar aquí con ustedes y él está liderando con una serie de sectores, incluyéndonos a nosotros, la revolución de la protección social, la revolución del crecimiento y el impulso a la inversión pública para también jalar a la inversión privada en torno a todo lo que requerimos. Entonces, sí tenemos que trabajar la legislación. Sí tenemos que buscar más empleabilidad, como usted muy bien dice, con el Ministerio de Educación, para enganchar mejor la oferta y la demanda. Estamos porque tenemos instrumentos modernos educativos hoy día que son extraordinarios. Es decir, la vieja maquinaria que era tan costosa puede ser reemplazada con mayor efectividad con sistemas educativos contemporáneos. Por supuesto, y además orientado sobre todo a que desde el colegio le vayamos dando a nuestros jóvenes una orientación vocacional adecuada, orientación también en torno a sus decisiones que tienen que tomar posteriormente al terminar la secundaria y dándole una base de formación técnica que trabajada adecuadamente con instituciones técnicas de formación y con sectores productivos para ver los requerimientos de las regiones, tenemos que hacer que los jóvenes se queden en las regiones trabajando productivamente. Hoy día no encuentran posibilidades en las regiones, regresan a las ciudades costeras
y generan desempleo, subempleo, informalidad. Tenemos programas en el Ministerio, Jóvenes Productivos, tenemos programas de orientación vocacional, tenemos plataformas como la plataforma Ponte en Carrera, que trabajándola con el Ministerio de Educación y con apoyo de IPAE, brindamos muchísima información a los jóvenes. Nos estamos concentrando principalmente en los jóvenes de menos recursos, pero claramente tenemos que seguir expandiendo esta posibilidad y creemos que como ya lo ha manifestado también la ministra de Educación en su momento, el enganche entre educación y trabajo tiene que fortalecerse en los próximos meses y años, porque hoy en día una gran limitante que tenemos es que los jóvenes terminan cualquier nivel de instrucción y no tienen el grado de empleabilidad requerido por las industrias o por los sectores, o inclusive para generar emprendimientos propios que puedan tener una duración en el tiempo y que puedan generar una rentabilidad social. Estamos trabajando en eso, don Raúl. El tema no es fácil. Yo ayer, por ejemplo, en el foro público en Talara, estaba yo acompañado de señores congresistas de Frente Amplio, de Fuerza Popular, miembros del Consejo, la Comisión de Trabajo del Congreso, y discutíamos este tema. Y un congresista con la mejor intención dijo, tenemos problemática laboral en el país porque tenemos la legislación laboral más restrictiva, contra los trabajadores, sus derechos, etcétera. Entonces, yo intervine diciendo que sí, tenemos que sincerar la legislación laboral, tenemos que hacerla más moderna, tenemos que simplificarla, pero también nos tenemos que preocupar de que tenemos una legislación laboral que hoy día nos ha generado un legado de 28% de formalidad y 72% de informalidad. Entonces, lo que yo le planteé a los señores congresistas, ayúdennos para que también en el Congreso reciban las iniciativas que vamos a llevar para modificar esta estructura laboral que se quedó en el tiempo y que no ha generado formalidad. Y es perversa. Es perversa porque estamos manteniendo a 80% y casi 90% de los jóvenes en una informalidad laboral que simplemente les quita productividad. En el caso de esta norma de empleo juvenil, que forma parte de este plan de impulso económico que está lanzando el gobierno, la idea es que el Estado sea el que pague salud, ¿no? El costo del seguro de salud, que es el 9% sobre el sueldo y es más o menos un tercio, ¿no?, del costo que le significa a una empresa contratar a un trabajador. Y se está calculando que más o menos son 60 millones lo que va a sonar, que para mí y para mucha gente puede sonar un montón de dinero, pero a la hora de que se habla de presupuestos públicos, en verdad no es tan oneroso. ¿Por qué no se hizo antes? No se había destinado recursos para hacer este tipo de cosas. ¿Y cómo nos aseguramos, cómo se van a asegurar ustedes que efectivamente se cree empleo nuevo y no sea que simplemente yo como empresa, como una persona de 35 años, me va a costar más que contratar a alguien de 28, yo vote al de 35 y contrato a un, como se dice comúnmente, pulpín para evitar el pago de salud que sale del bolsillo del empresario? Muy bien, Alejandra, la pregunta creo que me permite explicar bien la medida y absolver tus inquietudes. La medida puntualmente es un incentivo a la contratación formal de jóvenes hasta 29 años de edad. Cuando la empresa lo contrate, el joven tiene que haber estado primera vez ingresando al mercado laboral o haber estado desempleado 6 meses o venir del sector informal. Tomo al joven, lo contrato y por 3 años el Estado va a cubrir con un crédito ese 9% de salud para que ese joven tenga plenos derechos de acceso a todos los servicios de salud durante ese tiempo, sin costo para el empleador. A partir del 4º año en adelante, lo que se entiende es que el joven ya generó su espacio en la empresa, ya tiene la productividad laboral correspondiente a través del ciclo de mejora en su eficiencia productiva y entonces ya la empresa cubrirá en adelante su costo de salud, ¿correcto? Esperamos que en el primer año de vigencia de esta norma, 50.000 jóvenes puedan ser beneficiados con la misma, 50.000. Ese costo de 50.000 jóvenes, cobertura de salud durante un año, cuesta 60 millones de soles. Si tenemos el éxito esperado y esto genera más empleabilidad juvenil, evidentemente los 60 millones se incrementan, pero como contrapartida tendremos más jóvenes empleados.
¿Cómo vamos a garantizar que esto no sustituya otro tipo de trabajo? La norma lo va a especificar puntualmente en sus enunciados y luego el reglamento entraremos en mayor detalle, pero básicamente lo que vamos a hacer a través de la planilla electrónica, porque estamos hablando de empresas formales, tenemos toda la información en el Ministerio de Trabajo, vamos a poder ver que en el acumulado de mano de obra no se esté disminuyendo los puestos de trabajo ni tampoco el costo de la planilla. Con esos digamos, parámetros que serán precisados en el reglamento, pero que básicamente buscan que esto genere mano de obra adicional y no sustitutoria, tendremos la tranquilidad de que no hay ese enroque, que no sería, pues, sería como sacarle un poquito la vuelta al tema. Yo sí quiero hacer notar, Alejandra, un tema para dejarlo bien preciso. Tú has utilizado coloquialmente el término pulpín. Es algo que nosotros, pues, nos gustaría descartar totalmente porque tiene una connotación equivocada y que además no tiene nada que ver con el espíritu de esta norma. La mal llamada ley Pulpín anterior, del gobierno anterior, que intentó, seguramente con buena intención, promover empleo juvenil, fue mal planteada y lo hemos dicho públicamente. Fue mal planteada, ¿por qué? Porque la manera en que buscó generar esa empleabilidad fue a través de quitarle derechos laborales a los jóvenes. Justamente, abaratar el costo de la mano de obra, pero quien pagaba la factura era el joven. Eso no es viable, eso no va con nosotros. Esta norma le degenera a los jóvenes que ingresen a trabajar, bajo esta normativa, al sector formal, le garantiza todos sus derechos laborales. Sus gratificaciones, sus ETS, sus vacaciones, todo está garantizado. Su acceso pleno a salud está garantizado. Por lo tanto, ¿por dónde viene el incentivo a la contratación? Un apoyo del Estado para la cobertura de salud. Pero el joven no tiene ninguna disminución de ningún derecho en torno a ello. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con la ley Pulpín, al contrario, es totalmente distinta y va en la otra línea que la ley Pulpín. ¿Qué empresas cree que van a ser las más interesadas en esto? ¿Se está poniendo algún tope al sueldo que podría tener este trabajador? ¿Se está poniendo algún tope al tamaño de la empresa? Porque podría darse la circunstancia, ¿no? Como son de 18 a 29 años, ya a los 27 un economista de la Pacífico puede haberse ido a estudiar una maestría a Londres, regresar y ser contratado como gerente de inversiones de una AFP con un sueldo de 30.000, 40.000 o 50.000 soles y que sea el Estado el que le paga su seguro de salud. A ver, efectivamente, esa posición que tú describes existe, pero claro, existe a cuentagotas en nuestra economía, pero sí existe. Hay jóvenes de un grupo, digamos, pequeño, pero importante en la economía, que cada vez se forma mejor internacionalmente y tenemos mucho talento en los jóvenes peruanos. Pero no, lo que hemos querido es hacer que la norma sea totalmente inclusiva, por lo tanto no tiene límites para ello. No tiene límites de sueldo, no tiene límites de nivel de formación, no tiene límites de número de trabajadores en la empresa, siempre y cuando se mantenga el precepto anterior, que la planilla de la empresa siga creciendo, por lo menos en el número de jóvenes que está siendo empleado, ¿correcto? ¿Qué sectores creo que van a poder intervenir? Yo creo que, en general, aquellos sectores que requieren mano de obra, no digo masiva, pero mano de obra en gran número en la base de sus ciclos de atención al público, de servicio, en sus áreas administrativas, en algunas líneas de producción, y por lo tanto lo que hacemos aquí es, al darle una cobertura del 9% por parte del Estado, el Estado financia 9% de esto o cubre 9% de esto, lo que estoy haciendo, he leído algunos comentarios de algunos grupos de economistas contrarios a la norma, que creo que están equivocados. Lo que estoy haciendo es generarle la decisión al empresario de que por ese 9%, si la productividad laboral de ese joven caía en ese rango y por eso no estaba siendo contratado, ese sea el factor decisorio para su contratación. Aquí no hay que el empleador va a hacer, digamos, un acto de apoyo social con la contratación, que ojalá también lo puedan hacer. Lo que va a hacer es una decisión económica concreta. Los jóvenes, las posiciones que tenían una posibilidad de 9% de poder ser marginalmente productivos, hoy día la estoy facilitando. Ahí viene el empleo marginal. Por lo tanto, creo que no tiene ninguna distorsión económica. Estamos haciendo que la marginalidad de esa productividad le dé un espacio adicional al empresario para que lo pueda contratar. Ahora, nosotros también
una vez que salga promulgada la ley, porque este proyecto de ley tiene que pasar primero por aprobación del Consejo de Ministros, que va a ocurrir esta semana de todas maneras. Ya se ha circulado el borrador, hay comentarios de los ministros que están siendo revisados, se aprueba en Consejo esta semana y de ahí tenemos que ir al Congreso, tenemos que ir a la Comisión de Trabajo. Yo he conversado el tema con el presidente de la Comisión de Trabajo, el doctor Hernando Ceballos, de Frente Amplio, una persona muy dialogante con la cual mantengo una excelente relación. Ayer hemos estado juntos en Piura y en Talara con él y con otros señores congresistas de Fuerza Popular, y él ha prometido ver la norma, evaluarla en la comisión y, si todo está en orden, darle prioridad para su salida. Estamos, creo yo, en el camino correcto. Que me interesaría un poco conversar sobre las actitudes que se presentan en el sector empresarial, por lo pronto, con respecto a todo este tema laboral, porque no nos vamos a engañar, es decir, gran parte del sistema está también montado sobre un principio de casi explotación y de minusvalía del trabajador, por un lado. Por otro lado está el área del emprendedurismo, es decir, gente que está hoy día ingresando a la aventura de producir y de trabajar por su cuenta, al que habría que darle gran impulso. Yo insisto mucho en el hecho de que hay una formación informal, por así decirlo, en el trabajo, que no está siendo aprovechado. Es decir, cuánta gente, por ejemplo, trabaja en el campo y no sabemos cuántas habilidades está encerrando en ello y cómo podría hacerse un traslado hacia proyectos agropecuarios, etcétera, ¿no? En otras palabras, hay dos aspectos en los que tiene que entrarse a legislar. Primero, voluntad y posibilidades de colaboración del sector privado. Uno. Y que no sea pues la queja de siempre, es decir, primero hay una tramitabilidad y tramitación infinita, segundo en realidad piden lo que quieren, tercero no trabajan como debieran trabajar, ¿no es cierto? Porque no están capacitados, más bien les hacemos un favor. Es decir, es una actitud patronalista que francamente a estos tiempos es inadmisible. Y lo segundo es el hecho de reconocer que hay una fuerza y una riqueza potencial que está desarrollándose en el emprendedurismo y que tendría que apoyarse. El emprendedurismo es muy importante en la empleabilidad de los jóvenes, porque evidentemente pensar de que los 200 y pico mil jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral, todos ellos van a poder ser contratados adecuadamente en empleos dependientes, es todavía irreal. Entonces un porcentaje de ellos va a tener que iniciar actividades propias. Ahí podemos tener desde esfuerzos individuales poco tecnificados, como los describí más tempranamente, hasta esfuerzos grupales en donde ellos mismos puedan estructurar determinadas bases para una microempresa que pueda poner un negocio, que pueda brindar un servicio, que pueda a través de la Internet conectarse con mercados un poquito más ampliados. Desde el sector educación, la reforma educativa, la ministra Marten seguramente podría explicarlo mucho mejor que yo, hay la voluntad, la intención, el espíritu de que los jóvenes ya en los últimos años de secundaria sean preparados para esta empleabilidad dependiente o independiente. Hay que hacer el enganche, como mencioné yo, mejor con los institutos técnicos y luego mejor con los sectores productivos que previamente tienen que haberme definido grandes bolsones de empleabilidad en torno a ciertas competencias técnicas que tenemos que brindarle al mercado laboral. Sobre todo a mí me preocupa muchísimo el joven que proviene de una situación económica muy pobre o pobre, porque la clase media o la clase media emergente tiene una serie de alternativas que lo hacen posiblemente tener posibilidades de mucho mejor nivel, ¿correcto? Tanto educativas como de trabajo o eventualmente de emprendimientos. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo? Tenemos programas promotores de la empleabilidad como Jóvenes Productivos para Jóvenes, en donde trabajando de la mano con el sector educación, brindamos orientación vocacional, le damos información sobre carreras y técnicas y profesionales que son demandadas en la región donde está el joven. Tenemos inclusive información de niveles de costos y de remuneraciones a los cuales puede esperar si es que se prepara en esas líneas. Trabajamos con los gremios empleadores para poder estructurar cada vez más también ciclos de formación en el trabajo, como capacitación dual, donde el joven pueda terminar su formación técnica en la empresa. Y ahí es donde nosotros entramos. Usted me ha mencionado muy bien, don Raúl, el agro, por ejemplo.
donde hay mano de obra masiva y hay mucho joven hasta que deja una especialización oculta ahí. Efectivamente. ¿Y qué hacemos nosotros ahí? Tenemos que identificar esas capacidades y a través de programas promotores nuestros certificar esas competencias. Si yo certifico la competencia a través de un método técnico riguroso y determino que este joven efectivamente en su quehacer diario ha aprendido a hacer determinadas cosas y ya tiene capacidades que le puedan servir para empleos más exigentes, al yo certificarlo y darle un diploma en torno a ello, una base técnica que le pueda decir a un empleador, este joven sabe hacer muy bien soldadura, este joven sabe hacer muy bien determinado trabajo técnico o ha desarrollado muy bien tal o cual competencia, van a ser más empleables. Pero ahí concluyo con lo otro, la colaboración del sector privado. Yo vengo recorriendo todo el país, hemos estado ya en la gran mayoría de regiones del Perú, viendo programas del Ministerio, reuniéndome con los actores sociales y laborales de cada región. Como le digo, acabo de estar en Piura, en Talara, estoy yendo la próxima semana a Cusco, probablemente a Cajamarca, hemos estado en Arequipa, en Trujillo, en distintas zonas en Loreto, en Ica, en Huancayo, viendo esta problemática. ¿Y qué le pido yo al sector? Me reúno con las cámaras de comercio, me reúno con los gremios empresariales, además de los sindicales. ¿Qué les pido? Tengan esta sensibilidad social de buscar generar trabajo. Y hay una parte de la informalidad, don Raúl, que se esconde debajo de la formalidad. Una cuarta parte de la informalidad laboral en el país está dentro de empresas formales, que también parte de esto nos va a permitir subsanar con esta norma de los jóvenes. Una buena parte son jóvenes. Entonces, yo voy a hacer un recorrido especial, adicional a todo lo que ya hemos venido haciendo en torno a esta normativa que tenemos de impulso económico y laboral, para que los sectores productivos, los gremios, nos apoyen, transparentando totalmente las posibilidades de verdad formalizar trabajo y generarme espacios para, sobre todo, estos jóvenes que queremos insertar al mercado. Bueno, muchas gracias, ministro. La verdad que ha sido una conversación esperanzadora y vamos a tener ocasión de ver punto por punto y paso a paso cómo avanzamos. Muy bien, y vamos a trabajar fuertemente para que ese joven que describió Alejandra en su ejemplo pueda ser en mayor proporción a lo cual pueda aspirar el joven peruano, que hoy día lo que está buscando es un trabajo digno. Y en el Ministerio nos preocupa esta realidad social, estamos trabajando de la mano con otros ministerios en la problemática de inclusión social, y creo que este programa de impulso económico que el ministro Torne ha descrito con ustedes hace unos minutos está en esa línea totalmente correcta. Hay que generar empleo digno para más peruanos, particularmente para los jóvenes. Es allí la clave para salir de la pobreza. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, don Raúl. Ha sido muy interesante. Hasta una próxima oportunidad. El diálogo de esta mañana. Son las 10:02 de la mañana y, como siempre, después de entrar en profundidades sociales, políticas, económicas, felizmente tenemos el auxilio del cardenal con diálogos de fe. Gracias.